pistones, bielas, cigüeñal, todo forjado. ¿Cómo suena? Buenas gente, hoy os voy a presentar dos pedazos de japos. Para eso tenemos aquí a Pedro, que nos va a presentar su impresa del 2008, y aquí tenemos a Iván, que nos va a presentar su Evo del 2007. Probablemente sean las bestias con más modificaciones que hemos traído al canal hasta ahora. Nos vamos a dejar de hablar y vamos a ir a hacer el vídeo. Bueno, pues como ha comentado, mi coche es un Subaru Impreza STI de 2008. De exterior pues llevamos un lip reventado ya del circuito de Maston Design y un splitter hecho a medida por un amigo ahí en Oliva. Llevamos unos canals de fibra. En el capó llevamos las salidas de aire del Impreza R4 de Radis. Tenemos unas llantas, bueno, estas son las llantas de calle, aunque también las uso para circuito. También tenemos unas llantas de circuito, una Bright. Estas son una Rai importada de Japón, una Grand Line. En cuanto a frenada, en frenada llevamos pinza Alcon de 6 pistones con disco de 365 y disco flotante. También llevo una réplica del alerón de World Rally Car, quité también el spoiler trasero y puse el del WRX para que no se alargara tanto y afectara el rendimiento del alerón. El interior está prácticamente de origen. Nada más que llevo ahí un extintor por si hay cualquier problema cuando estamos en circuito o en calle. Una radio de AliExpress para poder monitorizar todos los parámetros que tenemos de la EQ-Link, y poco más. Los asientos recaros son de origen, que venían con este modelo que es el Sport Plus, que eran un extra, con el botón de arranque que también era un extra en estos coches, que no va por llave, y poquito más. Bueno, la preparación que me ha llevado el coche es tanto de motor como de chasis y bastidor. El motor el bloque está encamisado en Francia con camisas Darton. Llevamos pistones, bielas, cigüeñal, todo forjado. ¿Qué podría decir? Trampas de inyectores Fuji Racing, regulador del soplado del estudio de Grim Speed, intercooler frontal, Mishimoto. Todo el cableado está hecho en HM Motorsport, igual que la electrónica, con cableado tensado con cinta Richen que se usaban en los World Rally Car. Inyectores de 1300 y un sinfín de historias más. Lleva emisión directa, el turbo es un turbo Bloach, un 20G XTR pero porteado, está dando la potencia máxima a 600 caballos a 1,6 bares. Llevamos una Crawford, no sé, hay miles de cosas. Muchísimo material. Se me han olvidado muchas cosas por decir. Llevo también radiador de agua Mishimoto XL, radiador de aceite Mishimoto, la mod del cuarto cilindro para refrigerar, no sé, hay muchísimo material metido en el vano. Bueno, ya hemos visto la Impreza, ahora vamos a ver el Evo de Iván, a ver qué lleva. Bueno, nada, pues comentaros. Para empezar por la parte delantera, hombre, realmente el coche está de serie y no lleva muchas modificaciones, pero bueno, lleva el lip de carbono raliar, el soporte de matrícula pequeño y homologado, pues son muy importantes. Y aquí en la parte delantera poco más. Luego, pues ya nos venimos aquí al lateral, tenemos, bueno, lo que más así llama la atención, los frenos AP Racing de 6 pistones, con discos de 2 piezas, en 356, que la verdad que para estos coches es necesario. Y luego una llanta, una Wet Sport, pedida a medida, y la verdad que fue un capricho que tuve en estas llantas. Veo que también llevas unos Michelin, ¿no? Sí, correcto, unos Cap 2. Normalmente siempre llevo Cestino, pero bueno, ahora últimamente no estoy entrando mucho a circuito y tal, y para calle o para tramo, la verdad que los Michelin pues también van muy bien. Bueno, una tontería, estos coches normalmente traen los intermitentes estos blancos y se los puse naranja, que lo llevan los Mitsubishi Montero.
Y nada, faldilla raliar por el tema de los tramos, de no picotear todo el lateral del coche. Y bueno, pues por aquí, por el lado, pues bueno, un detalle aquí de los aireadores de carbono, como llevan pues, los coches de rally y tal. Y en estos coches también había una opción que era el vortex, esta parte de arriba, los pinchos, que era un extra, que eso se tenía que pedir aparte. Y en este coche pues se pidió, son originales, son de carbono, pero vienen pintados en el color de la carrocería. Y ya pues por aquí detrás el alerón de serie de carbono. Muy guapo. Poco más. El tema del interior no hay mucho que decir porque realmente pues también va de serie, el volante es el suyo de serie, es un Momo, pero es de origen. Las pedaleras que lleva este coche también, el Ultimate, pues también las lleva ya de serie, los recaros, los asientos recaros, que son los originales que trae este modelo. Y así modificado, ¿qué más se hizo de interior? Y sobre todo por el tema de la mecánica, pues montar una pantalla táctil, bueno, pues con todos los valores, presión de turbo, mezcla, temperatura de aceite, presión de aceite, temperatura de escape, presión de gasolina, no sé, llevamos... Y con alarma, todo con alarma, y eso pues para no tener problemas cuando entramos al circuito o cuando vamos de tramo, que no tengamos ningún problema con la mecánica. Y ya pues bueno, le instalé este pomo que a mi gusto personal, pues para el tema del cambio me gusta más que los otros redondos, sí, me gusta más este tipo de pomos que los otros redondos. Y poco más, su climatizador de origen y poco más que decir aquí del interior. Bueno, el tema de motor y mecánica, pues más o menos como viene siendo todo el coche como venimos hablando. Lleva algunas modificaciones, no va muy extremista porque la verdad que por el tema de perder fiabilidad y cosas, o sea que llevo turbo de origen, colectores de origen, pues llevo más o menos lo típico que se hace estos coches que va muy bien, que es pues, bueno, la emisión de carbono. Luego llevamos también bomba de gasolina, ¿vale? Electrónica con 2 mapas. Y manguitos de silicona de turbo, que bueno, ya lo cambié por necesidad porque en el circuito me rompió aquel y ya pues monté de silicona, y los del intercooler también. Pero el intercooler es de serie, inyectores de serie, o sea, árboles de levas de serie, realmente no. Y ya pues bueno, tema de escape, si llevamos la línea entera completa en 2.75, porque realmente para los caballos que estaba dando no veía necesario montar 3 pulgadas, porque pierde bajo el coche y yo lo que realmente me gusta es irme a la montaña. Y la línea entera completa y todo homologado. Bueno, vamos a ver qué tal suenan tanto el Evo como el Impreza. Bueno, lo primero de todo, agradecerte que hayas estado hoy aquí, que hayas mostrado tu pedazo de Impreza en el canal, que para mí es un honor. Bueno, gracias a ti lo primero por venir a estar con nosotros aquí en Cartagena y a grabar nuestros coches. Algo que te quiero preguntar, ¿no? Ya hemos visto que has pues dicho todo lo que tiene en cuanto a exterior, interior, motor. Algunas cosas ya me comentaste que se te olvidaron, ¿no? Porque es normal que tenga tantas cosas, pero bueno, ya haremos mención ahora mismo a lo que se te olvide. Pero primero de todo, y ya tengo yo curiosidad, ¿este Impreza lo compraste aquí en España, lo importaste o cómo hiciste? El coche lo compré aquí en Barcelona. Antiguamente yo tenía un Ibiza Cupra, lo vendí, estuve fuera viviendo 2 años y yo siempre he sido subarista de toda la vida, siempre quería tener un STI y quería un modelo 2005, la edición Peter Solberg, aquí se llama White Track también, pero no encontraba ninguno a la venta, había muy poco a la venta, y este coche lo vi anunciado en Barcelona, de hecho estaba en el concesionario AMG de la Diagonal y con pocos kilómetros, tal, es un coche más moderno y me acerqué a verlo y me lo compré. O sea que es de aquí, es aquí nacional. Vale. De aquí. ¿Y desde cuándo lo tienes? Lo tengo desde 2013, si mal no recuerdo, 2014. Vamos, que ya llevas tiempo, 10 años. De todo lo que le has hecho, creo que me has comentado que te has gastado un pastizal,
no sé si fueron 50.000 más o menos. Por ahí irá ya la factura, sí. Un poco más a lo mejor. Sí, ¿qué es lo que más crees que ha valido la pena gastar, lo que has dicho tú? ¡Guau! Increíble. El tema de motor y cableado con electrónica hecho en HM Motorsport. Eso es lo que más, es lo que yo creo que más se nota en el coche. A ver, también llevo tema de chasis, aparte de los frenos, las llantas que son más grandes, llevo una 265 de goma, 245 de origen, pero el tema de electrónica es lo que más se nota. El tema de chasis también uso el coche tiene un 80% de uso en circuito y un 20% en calle si llega. Lo que uso en calle es casi para darme un par de vueltas con la novia o con la mujer y ir al circuito, de camino al circuito. Entonces también llevo, aparte de los frenos, estabilizadoras, todos los Silent Blow en Power Flex Black o White Line, estabilizadoras regulables, delantera, trasera, refuerzos de chasis. El coche para mí está ok. Ya ir un paso más allá es radicalizarlo como demasiado, mucho más mantenimiento, como si encasquillamos todo y de momento así está bien, porque es cómodo para si queremos circular. De hecho, las suspensiones llevo unas Team Monosport de gas monotubo invertida, que tengo que llevárselas ya a mi amigo Mauricio a que le haga una pequeña revisión. Pero son cómodas y en circuito se comporta bien. Creo que lleva dureza de muelle 10 delantero y 10 kilos delante y 12 kilos atrás. Y no es una suspensión muy cómoda, pero en circuito con más dureza es una suspensión que me ha dado resultado. Espera. Dale otra vez a la toma, que parece que salgo volando. ¿Cómo tira, A ver, cuando hicimos la electrónica se montó, que es una cosa que se me había olvidado decirte, se montó sensor de flex fuel para poder usar etanol. El etanol al final es un combustible, alcohol, que cuesta más que detone, entonces se puede dar más avance encendido, puede soplar más, aguanta más temperatura antes de detonar y saca mucho más rendimiento. Actualmente llevamos 3 mapas de 98 y 3 mapas de etanol. El máximo con 98 son 500 caballos y el máximo con etanol son 600. Y después otra cosa, el tema circuito, porque sé que te mola, te encanta pilotar, sé que has ido a muchos circuitos. El último que me comentaste que era Barcelona, ¿no? Estuve en Calafat hace ya en febrero. Circuito, tema es... fui padre hace un año y claro. Antes he rodado mucho, tanto con el Ibiza como con el Subaru, en muchísimos circuitos del país, también fuera, en Braga, cerca de en Portugal estuve en Trate y en Spa-Francorchamps también, lo típico de ir a Nürburgring, pero a Nürburgring fue a dar un par de, 5 vueltas y tal, en plan tranqui, porque el viaje fue en coche y teníamos que volver. Pero sí he estado, no sé, 10, 11 circuitos del país, el que más ruedo evidentemente es Cartagena, pero ahora mismo pues con la nena hay otras prioridades, de hecho por eso no tengo ya montadas las barras traseras de AST y no sé. ¿Desde cuándo empezaste más o menos el circuito? No sabes, ¿no? Sí, creo que la primera, en 2007 fue el primer trate al que fui y fue con el Ibiza Cupra. Sí, un 6L que tenías, ¿no? Sí, con el Ibiza Cupra, completamente de serie y luego a
a preparar el Ibiza, corrí el Time Attack a nivel nacional en 2012 cuando era Time Attack y luego ya lo siguiente que tuve fue el Subaru, como ya te he dicho siempre quería un STI, siempre quería un STI y con el STI pues no sé, habré hecho no sé, 30, 40, 30 track day más o menos. Buah, ya hiciste bastante, sí. Bueno, lo primero de todo, quiero darte las gracias por estar hoy aquí. Un placer para mí poder grabar tu coche. Nada, a ti por el viaje, la paliza que te has tenido que pegar para venir hasta aquí en autobús, ¿no? Sí, bueno, sí, mitad autobús, mitad avión, un poco de todo. Pues sí, pues eso, darte las gracias Sí. a ti por el detalle. Algo interesante, ya por lo menos para mí, ¿es nacional este Evo o lo has comprado de importación? Sí, es nacional y comprado aquí mismo en la región de Murcia. Yo el chaval, el muchacho que lo compró, lo he conocido siempre. Además yo siempre he tenido el sueño de tener un Evo y la primera vez que me subí en un Evo fue en mi Evo, pero en una concentración vi al chaval y dije, Hacho, por favor dame una vuelta, tal. Sí, sí. Y en mi mismo coche fue la primera vez que me subí a la derecha. Y la verdad que fue una cosa un poco... Tenía un Ford Sierra Cowboy, me salió venderlo bien y dije, bueno, voy a estar un tiempo tranquilo y tal. Pues nada más vender el Cowboy, me llama un Fernando, uno de los socios del taller de HM Motorsport, y me dijo, oye Iván, que me he enterado que venden un Evo, que tal, que te puede interesar, que es una oportunidad y bueno, me puse en contacto con el chaval, tenía pensamiento de venderlo y aquí lo tengo, ya Vale. después de 11 años. 11 años, Sí. Guau, ya llevan todo este tiempo. Sí. Sí, lo compré cuando se podían comprar todavía. Tema de taller que mencionaste, Sí, HM Motorsport Vale. son amigos míos de toda la vida. Fernando es como un segundo padre para mí. Y Alex, pues mi mejor amigo, además fue el testigo de mi boda, o sea que la verdad, y es mi taller de confianza, donde siempre llevo todos Sí. mis coches, donde llevo para las revisiones, para todo, o sea que... Vale, os voy a dejar aquí abajo toda la información que tenga en la descripción del vídeo del taller, pues si queréis echar un vistazo, llevar algún coche o tal. Bueno, y en tema de circuito también, porque sé que te mola bastante, has Sí. ido a Chester, Cartagena aquí, has ido a, no sé si, creo que también dijiste Barcelona. Sí, he estado en Un muchos montón. circuitos y bueno, y en Nürburgring, en Spa también estuve rodando, o sea que sí, la verdad que me gusta cuidar el coche, pero me gusta disfrutarlo también. Claro, obviamente. Y en tema neumáticos para circuito, Cestino, ¿no? Entiendo, como Pedro. Sí, es Sí. que a día de hoy calidad, precio y prestaciones, Cestino es que la verdad que está dando muy bien la cara. Vale que pueda haber algún neumático un poco por encima y tal, pero claro, en precio duplica Claro, a obviamente, este sí. neumático. No te compensa. Entonces, claro, muchas veces dices, te compensa por un medio segundo en un circuito, por cualquier historia, gastarte el doble. No, y la verdad que ando siempre con Cestino, aunque ahora en este caso en estas llantas sí llevo unos Michelin, pero las otras de circuito y en otro juego más de llantas que tengo llevo todo Cestino. ¿Cómo suena?
Bueno gente, eso ha sido todo por hoy, espero que os haya molado este pedazo de vídeo, os haya molado tanto el Evo como el Impreza. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao. Saludos. Hasta luego.